Bienvenidos al tema 1. Este tema se titula Las plagas de los cultivos. En este tema vamos a ver la clasificación, la descripción y los daños que producen las plagas en todas nuestras tierras. Dentro de la clasificación veremos las causas de las alteraciones que producen estas plagas, cuál es la necesidad e importancia del control de plagas y enfermedades, y luego veremos las definiciones de los distintos tipos de plagas y de los distintos tipos de enfermedades. También veremos las malas hierbas y plantas parásitas y las alteraciones no biológicas. Las alteraciones de las plantas cultivadas sufren sobre todo en lo que es su normal desarrollo y afectan sobre todo a la producción. Por lo tanto, si afectan a la producción, nos afectan a nosotros económicamente. ¿Cuáles son todos los factores que han influido para el incremento de los daños a los cultivos? Bueno, pues tenemos lo que es el cultivo de una sola especie o una variedad en superficies extensas. También tenemos lo que es la utilización de variedades mejoradas en rendimiento y calidad. Por otro lado, están las técnicas de cultivo favorables a algunos agentes nocivos. El cultivo de vegetales fuera de sus zonas de origen también favorece que las plagas nos ataquen. Y luego, cuanta mayor dispersión a nivel mundial, pues las plagas y enfermedades va a ser mucho más fácil de que se transmitan. Y por último, el uso no controlado de los productos fitosanitarios puede provocar el hecho de que se extiendan las plagas sin control. Causas de las alteraciones. Según el origen del agente que nos ataque, las alteraciones se van a dividir en dos grupos principalmente, en factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos o biológicos es cuando unos seres vivos son los que provocan los daños a nuestras plantas, y los factores abióticos o no biológicos son las causas propias del ambiente donde se desarrollan. ¿Quiénes conforman los factores bióticos? Pues pueden ser animales, como pueden ser mamíferos, aves, caracolas, ácaros e insectos o nemátodos. También tenemos vegetales, que pueden ser plantas parásitas o adventicias. Por otro lado, también podemos tener hongos, bacterias y fitoplasmas o virus y viroides. Y luego los factores abióticos, como hemos dicho antes, serían los que están influidos por el medio natural, que son causas físicas y meteorológicas, pues una tormenta, demasiado calor. También pueden ser condiciones desfavorables del suelo, que no favorezcan justamente el crecimiento, y alteraciones de la nutrición. ¿Cuál es el motivo o la importancia de controlar estas plagas y enfermedades? Bueno, pues se estima que todas estas plagas destruyen actualmente entre un 20 y un 40% de la producción agrícola mundial, a pesar de aplicarse los métodos directos de control. El control de plagas y enfermedades no solo reduce las pérdidas de cantidad, sino que también favorece lo que es la calidad de las cosechas. El control de plagas y enfermedades es una de las operaciones de los cultivos que suponen mayor coste y dedicación, sobre todo en lo que llamamos cultivos intensivos de alto valor económico. ¿Qué son las plagas? ¿Cómo podemos definir las plagas? Pues bien, son agentes nocivos que lo que hacen es provocar una acción traumática sobre el vegetal. Normalmente son animales, excepto los nemátodos. Agronómicamente se considera a estos fitófagos como una plaga agrícola, pero solo cuando causan daños económicos, lo cual depende de los niveles de población que vayan a afectar a las cosechas. ¿Cuáles son las plagas más importantes que podemos encontrar? Tenemos por un lado a los insectos. Morfológicamente tienen cabeza, tórax y abdomen. Los insectos son terrestres y son los más ricos y los que más número tienen en la actualidad. Lo que va a influir en su régimen alimenticio va a ser la boca. En función de eso se va a poder conocer cuál es su nivel de agresión a las plantas. Ahora vamos a conocer un poco más la biología de los insectos. Su manera de reproducción más normal es sexual y ovípara, es decir, mediante la puesta de huevos. Otras formas de reproducción a la sexual son mediante la no fecundación. Los tipos de metamorfosis, ¿qué quiere decir metamorfosis? Pues los cambios
de las larvas de pequeñas a adultas. Entonces nos encontramos con tres tipos de cambios, de metamorfosis en los insectos. Tendríamos por un lado los insectos que no sufren metamorfosis. Entonces las larvas son muy parecidas a los adultos en aspecto y en hábitos. Cuando la metamorfosis es sencilla, las larvas son parecidas a los adultos en aspectos y en hábitos. Y cuando la metamorfosis es completa, las larvas son muy diferentes a los adultos en aspecto y hábitos. Es decir, que pasan por el estado de larva. No tiene nada que ver cuando son larvas a cuando ya se convierte en insecto en sí. Otro tipo de plaga son los ácaros. La excesiva presión que se ejerce sobre las diferentes plagas de los cultivos ha tenido en la proliferación de ácaros su exponente más destacado por el desequilibrio entre el binomio de plaga y enemigo natural. La fragilidad de todo este equilibrio ha favorecido el considerar a este grupo como muy importante por los daños que puede llegar a provocar en las plantas cultivadas. ¿Qué tamaño tienen estos ácaros? La morfología de los ácaros es que tienen un pequeño tamaño, de 0,1 a 10 milímetros. Son animales del tipo de los artrópodos. Esto se diferencia de los insectos en que carecen de alas y tienen el cuerpo dividido en dos partes. El número de patas es variable, aunque generalmente consta de 4 pares en estado adulto, y en las larvarias generalmente tienen 3 pares. ¿Cómo clasificamos a los ácaros? Desde un punto de vista agronómico es interesante conocer una distinción entre aquellos que sean fitófagos, que son los que producen daños en las propias plantas, y los depredadores, que solo se alimentan de ácaros plaga. Los daños que pueden producir pueden ser directos a las plantas o indirectos a las plantas. Cuando son directos a las plantas, los reconocemos porque son visibles. Podemos ver en las hojas. Generalmente reducen la fotosíntesis y son los más frecuentes y visibles. A los tallos también le pueden afectar, sobre todo a los troncos, brotes o yemas. También a las plantas, a las flores, a frutos y semillas, que son los más graves porque nos afectan económicamente, y luego ya lo que son en las raíces y en los tubérculos. Los daños indirectos que producen puede ser la pérdida de calidad nutritiva y estética. A nivel estético, ¿cómo podemos verlo? Pues porque dejan sus excrementos o hay un amontonamiento de individuos o de mudas, o sea, que cambian la piel, y luego ya la propia suciedad que pueden producir. Y luego la transmisión de enfermedades. Pueden transmitir mecánica pasiva o transmitir biológicamente mediante vectores. Otro tipo de plaga que se puede producir son los moluscos, miriápodos, aves y mamíferos. Estos tipos de animales pueden en algunas ocasiones provocar daños graves en los cultivos. Los síntomas generalmente pues son las hojas comidas, los caracoles que van royendo la flor. También lo podemos ver en lo que son los cuellos de las plantas y en los propios frutos roídos. Entre los moluscos, los más importantes son los caracoles y las babosas. La diferencia son en si tienen concha o no. Y bueno, pues los daños que pueden producir son bastante importantes, sobre todo en los hortícolas. Otro tipo de miriápodos, sobre todo los más conocidos, son los ciempiés y milpiés. Estos pueden llegar a ser plagas, por lo que habría que actuar contra ellos. Las aves y mamíferos también los podríamos considerar como plaga, pero estos a nivel agronómico no suelen tener gran importancia.